va? Qué gusto, bienvenida, bienvenido a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías y como cada semana le invito para que se quede con nosotros en este programa que hoy le ofrece una edición especial porque se trata precisamente de este programa que se ha realizado en el marco del seminario que organizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Diálogos para la Justicia Abierta. Y es precisamente que en este programa le vamos a ofrecer el tema de la justicia abierta en el ámbito internacional. ¿Qué podemos aprender de las experiencias internacionales como tribunal? Bueno, pues precisamente es lo que van a dirimir, a discutir, a debatir los invitados de Pedro Lara Aymalo, que hoy en esta oportunidad pues son precisamente quienes han participado en este seminario tan importante del Tribunal Electoral. Se trata de Carlos G. Gregorio, quien es asesor del programa de justicia abierta, esto de la Secretaría de Planificación Estratégica en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. También estará con Pedro Lara Aymalo en esta oportunidad y en este programa especial, pues Germán Bula Escobar. Fíjese que él es vicepresidente del Consejo de Estado de la Sala de Consulta y Servicio Civil en Colombia. Yo soy Lucy Farías y le invito a que se quede con nosotros en este programa especial de Sentencias a Debate. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Sentencias a Debate, su programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues este es nuestro segundo programa en la serie que estamos preparando precisamente en el marco del seminario Diálogos para la Justicia Abierta, que organiza precisamente este tribunal y que tiene su sede en la Sala Superior. Y bueno, pues tenemos dos invitados de lujo, a don Germán Bula Escobar, que es vicepresidente del Consejo de Estado de Colombia, y a don Carlos Gregorio, que es asesor del programa de justicia abierta en la Secretaría de Planeación Estratégica en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. Y bueno, pues como ya habíamos adelantado en las cápsulas y en el programa que grabamos, nuestro tema exclusivamente ceñido a lo que es el núcleo, digamos, de este evento, que se trata, pues, de alguna manera de mostrar a la ciudadanía lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha hecho para tratar de consolidarse finalmente como un tribunal abierto. Y los expertos que han intervenido precisamente en este seminario pues nos han hablado de los conceptos de Estado abierto, de justicia abierta, de tribunal abierto. Y las diferentes visiones que tenemos, afortunadamente, han sido enriquecidas con la visión de visitantes extranjeros, en este caso pues dos latinoamericanos, conocedores del tema. Y ellos nos van a contar un poco también qué es lo que se hace en sus respectivos países, un poco tratar de echar mano, digamos, del derecho comparado y de la experiencia que tienen otras naciones, y no solamente por las vías, digamos, de la formalización diplomática, como es el caso de la Alianza para el Gobierno Abierto, sino también a través del intercambio directo de conocimiento. Finalmente, pues una de las labores del tribunal es precisamente la difusión de toda la cultura jurídica, particularmente la electoral, pero en términos generales hablamos de muchas cuestiones, y cuyo núcleo principal son los de los derechos humanos. Y bueno, pues agradeciendo su presencia en este programa, me gustaría comenzar con don Germán, que nos cuente un poco la experiencia a raíz de la incorporación de Colombia a la Alianza para el Gobierno Abierto y cómo han ido estas, entiendo que hay unas reuniones periódicas donde hay un intercambio precisamente de experiencias entre los diferentes países que conforman la Alianza y que cada uno pues lo ha hecho a su estilo, ¿no? Como podríamos decir. Hay adecuaciones en el ámbito nacional muy particulares y cuál es en este caso precisamente la experiencia colombiana. Bueno, Pedro, yo quiero decirle que mi preocupación principal es por establecer como prioridades, ¿verdad? Porque el tema es tan vasto. Sí. Entonces, para establecer prioridades, primero tal vez hay que decir lo que ya está, ya existe hace mucho tiempo. El principio del derecho procesal es la publicidad. Es decir, los jueces normalmente trabajan abiertamente, por supuesto, a las partes. Hay reservas sumariales, etcétera, en el derecho penal. Pero eso está, digamos, establecido desde hace mucho tiempo, ¿no? Digamos. Y el derecho suele ser conservador, además. Es conservador, pero la publicidad, qué bueno conservarla, digamos, ¿no? Sí, Entonces, ese no es un asunto, digamos, nuevo para el derecho. La segunda cuestión es,
las propias fuerzas del mercado y las propias necesidades de los actores van a generar provisiones de información, ¿sí? Así los gobiernos no lo decían. Por ejemplo, hablaba ahora nuestra colega de Costa Rica de iniciativas como llevar a la Cumbre Iberoamericana Judicial el tema de justicia iberoamericana abierta. Pero acaba de pasar por Colombia un joven abogado argentino que está proponiendo un portal web latinoamericano con toda la jurisprudencia latinoamericana, ¿no? Es decir, el mercado empuja la información, Claro. ¿no? A veces creemos que nosotros empujamos la información y hay fuerzas que están allí haciéndolo de todas maneras, de manera que ese tampoco es el problema. Eso me recuerda a un debate, perdón que lo mencione entre paréntesis, en el London School of Economics en alguna ocasión, por allá en el 2002, se debatía sobre el digital gap, ¿no? Cómo era La que se iba brecha. a dividir el mundo. Entonces, varios profesores dijeron que, por ejemplo, el celular, que no solo tenían celular. Entonces, Clive Oldham, un profesor británico, dijo, eso no es cierto, ese no es el digital gap. Y hubo un gran debate y hoy es claro que no es cierto. O sea, ¿quién no tiene celular, digamos, no? Es decir, a veces personas muy humildes tienen más líneas que las que tiene uno, etc. De manera que hay muchos mitos urbanos alrededor de estas cosas. Entonces, información tiene que haber, ¿sí? Ni siquiera por la ciudadanía, simplemente los propios magistrados necesitamos las jurisprudencias de las otras cortes nacionales y de otros países e internacionales, ¿sí? Para poder alimentar nuestros proyectos, nuestras ponencias en los casos que nos corresponden. De manera que ese tampoco es principalmente, digamos, el problema, según mi opinión. Pero de cara a la ciudadanía, Claro, de cara a la ciudadanía hay una pregunta que yo formulé ayer y que creo que todavía no encuentro respuesta. Es decir, me parece que siguiendo, digamos, un poco a Habermas, y perdón que mencione autores, pero este es un personaje que ha establecido claramente cómo hay un par de ciudadanías distintas. Hay el ciudadano consumidor, que es usted, Pedro, ¿no es cierto? y que es mundial. Claro, y tiene sus intereses particulares, ¿sí? Y hay el ciudadano más en actitud política, ¿sí? Que es Pedro cuando no está tan interesado en su caso particular, ¿no? Sino está interesado en la construcción de un México mejor, ¿no? Entonces, ayer se dijo que la información era la misma y que Pedro hacía el uso que quisiera de ella. Pues sí, es verdad, Cierto. porque si es open data, pues la información es la misma. Así es. Pero no es tan exacto, ¿no? No es tan exacto porque yo tengo que dar prioridades a qué pongo en esa información, ¿no? Entonces, no es lo mismo que pongan la información, digamos, a los restaurantes que tienen mejor aseo que otros, que le va a servir a Pedro para irse a uno o a otro y escoger, o los baños públicos que hay en la Ciudad de México, a que yo ponga en esa información y busque poner en esa información la declaración de bienes y rentas de los magistrados, ¿no? Quién los visita y quién no los visita en sus oficinas, ¿no? Cómo son sus comisiones al exterior, si ganan viáticos, no ganan viáticos, qué tipo de incompatibilidades, de conflictos de intereses, digamos, los agobian o no. Son dos asuntos bastante distintos. El uno me sirve para buscar integridad. El otro indicador me sirve como consumidor, ciudadano consumidor o ciudadano, digamos, son politicón, hombre político. Así es. Ahora, Ciudadano militante. militante, y puedo tener otro todavía, que es decir, para mí hay cuatro asuntos en justicia. Uno es la jurisprudencia. La jurisprudencia le sirve evidentemente a todo el mundo, a Pedro también le sirve. ¿Cómo es que fallan estos casos? Porque yo estoy inmerso en uno. Pero le sirve a Pedro y no le sirve a su vecino, ¿sí? Y puede que le sirva mucho más al abogado que vive en el piso de arriba. Son la jurisprudencia. Dos, la data operacional, ¿no? Es decir, sencillamente dónde están los juzgados, a quién acudo, cómo hago, etcétera, ¿no? Que no es jurisprudencial, ¿verdad? No, es una cuestión Le sirve logística, al digámoslo así. ciudadano Sí, sí. consumidor. La tercera es la data que busca, digamos, fortalecer la integridad, ¿no? Las que mencionábamos ahora, declaraciones de bienes y rentas, etcétera. Y una cuarta es la que busca ver la efectividad del gasto público, ¿no? El accountability. El accountability
dinerario, porque lo otro en cierto modo también es accountability o interpelabilidad que llamo yo en castellano, ¿no? Interpelabilidad. Entonces, yo soy interpelable por la jurisprudencia como juez, claro. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuál es mi jurisprudencia, ¿no? Y entonces yo trato de hacer lo mejor que pueda en la página web del Consejo de Estado. Soy interpelable por las facilidades operacionales de la justicia, ¿sí? El ciudadano tiene ese derecho también, yo lo pongo allí. Tercero, soy interpelable por mi conducta, que tiene que ser es particularmente proba, porque los jueces, justicia e integridad son dos palabras que van de la mano, no hay otra posibilidad, ¿no? Un juez no íntegro es la negación del juez, no existe, es decir, las dos palabras no pueden ir juntas. Y la cuarta es la interpelabilidad, digamos, presupuestal o de eficiencia asignativa de recursos, ¿no? Es decir, cómo nos gastamos el dinero público. Entonces, fíjese que, bueno, esta clasificación no la voy a sostener, no pego afiches esta tarde por esta clasificación porque la acabo de inventar ayer en la tarde oyendo las excelentes conferencias, porque uno viene a estos casos y ofrece unas reflexiones, pero sobre todo aprende mucho. Aprendí mucho de Carlos Rodrigo, a quien cedo la palabra porque ya abusé en turno. Claro, yo creo que Germán está introduciendo el tema de la oferta y la demanda de información. Es decir, estamos imaginando usuarios. Es un enfoque marxista, lo cual celebro. No. Sí, yo creo que es un bien, ¿no? Al final de a mí no me gusta. Cuando yo vi por primera vez que se hablaba de oferta y demanda de justicia, me chocó muchísimo y me sentí ofendido. Pero la justicia es algo más sagrado. Estoy hablando acá de información. Estamos haciendo oferta y demanda de información. Y creo que ambos actores, los que tenemos la información, que son los poderes judiciales, y los ciudadanos no tenemos ni la menor idea de qué información necesitan unos y qué información tienen otros para dar disponibilidad. Entonces, creo que ahí está el problema. Él planteaba un primer análisis sobre cómo es ese intercambio de información. Sí está claro de que hay ciudadanos que son muy demandantes de información judicial. Por diversas razones. Uno, porque es un ciudadano inquieto que quiere saber cómo funciona su poder judicial. Otro, porque tiene algún caso y quiere saber cuál sería su pronóstico sobre cómo van a decidir los jueces. Otro, porque quiere hacer negocios. Es decir, el inversor, por ejemplo, es un usuario típico de información judicial. Yo quiero establecer un negocio en el estado de Guanajuato, por ejemplo, y quiero saber, bueno, cuántos juicios laborales hay, cuáles son las indemnizaciones por daños en un accidente laboral o en un accidente de otro tipo, cuánto me cuesta en tiempo ejecutar un pagaré. Es decir, ese tipo de información en muchos casos es muy relevante para que yo diseñe un modelo de negocios. Hay otros usuarios que son los periodistas, por ejemplo. Los periodistas son muy buenos usuarios de información judicial porque están buscando hechos relevantes y quieren destacarlos. Y hay otros que ni siquiera tenemos la menor idea. Es decir, quiero advertirle que hemos encontrado agentes ocultos. Agentes ocultos y agentes imaginativos con respecto. En Guanajuato precisamente se hizo, quiero tener la lista de todas las personas que fallecieron en este estado durante el mes. Y bueno, y esa información, claro, ¿qué está haciendo? Probablemente esté buscando herencias vacantes. Bueno, hay gente que crea mucha... La creatividad es La creatividad es infinita y fundamentalmente ciudadana. Entonces tenemos ese universo desconocido que imaginamos bajo una palabra muy técnica que se llama interés público. Los juristas hemos creado el concepto de interés público, que es aquello que le interesa a un ciudadano ideal. Y en base a este interés público es como construimos nuestra oferta de información. La información que ponemos a disposición, por ejemplo, lo que hablabas tú recién del presupuesto, cómo se usa el presupuesto, cuánto ganan los jueces. Suponemos que le interesan a los ciudadanos eso. Hay algunos que lo han dicho, otros que no lo han dicho. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el Poder Judicial? Eso no sé si a todos los ciudadanos les interesa eso, pero digamos... puede que haya alguno, por lo menos. Puede que haya alguno, porque dentro de esos usuarios están también los académicos y los investigadores que empiezan a hacer sus cuentas sobre cómo trabajar estas cosas. Te voy a contar un ejemplo muy interesante de Argentina,
sobre una demanda de información, es decir, que no estaba muy clara. Es decir, en Argentina los accidentes de tránsito tienen unas indemnizaciones muy altas, y entonces el seguro que tú contratas para tu automóvil tiene una cuota muy grande de responsabilidad civil. Y eso hace que la competencia entre las compañías sea muy difícil, porque hay que responder a cargos muy grandes. Es que los coches son carísimos. Por Exacto. Entonces, el tema es que las decisiones a la larga, quien establece cuánto vale una indemnización son los jueces. Y entonces, en Argentina vinieron un grupo de compañías de reaseguro a nuestra institución, que es una institución que se dedica a la investigación sobre la justicia, para que los ayudemos a encontrar parámetros como para disminuir lo que ellos llamaban volatilidad judicial. O sea que muchos jueces no eran muy precisos en sus cálculos y eso le provocaba a ellos un daño muy grande, porque si un juez se disparaba con una indemnización muy grande, el valor de sus cálculos actuariales para definir los seguros le repercutía. Claro. Entonces ellos se beneficiaban si nosotros lográbamos de alguna forma moderar o hacer más predecibles las indemnizaciones judiciales. ¿Y qué hicimos? Hicimos un ejercicio de justicia abierta, es decir, volcamos en una página web de acceso gratuito para todo el mundo los valores con los cuales los jueces indemnizan. Y se provocaron una serie de conductas muy particulares. Por un lado, los jueces dijeron, yo no quiero aparecer con indemnizaciones muy locas, ni muy bajas ni muy altas, yo quiero estar en el promedio. Y por otro lado, los mediadores que estaban ya empezando a trabajar, sentaban a las partes y entraban en la computadora y decían, miren, esto es lo que daría un juez. Y entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo y durante años a juicio? Bueno, y así se suscitaban toda una serie de mecanismos sociales alrededor de la información. Es como una pequeña pieza de información generada podía provocar una nueva conducta social. Entonces, después de este proyecto, después de 2 años de trabajar y poner la información, medimos lo que se llama la volatilidad o la varianza entre las decisiones y se había reducido a la mitad, porque los jueces se habían reorganizado para no quedar en descubierto como jueces raros. Y también los usuarios estaban satisfechos porque podían llegar menos causas a la justicia porque las resolvían, porque ya no era algo impredecible, era algo predecible. Entonces, el tema en esto de la justicia abierta es muy importante identificar una necesidad de información o un interés, ese interés público que nosotros imaginamos, pero... ¿No sería mejor abrirlo todo indiscriminadamente? Claro. Abrir todo indiscriminadamente choca con algunos derechos. Primero, la justicia lleva a veces las bajezas más grandes del ser humano y lleva los problemas más íntimos del ser humano en sus expedientes. Entonces, hay cosas que no se pueden dar a luz como conflictos familiares, como situaciones de riesgo de niños. Hay cuestiones que son muy delicadas, por ejemplo, sobre datos de víctimas y datos de testigos, que ponerlos a la luz podría reducir el mismo mecanismo de la impartición de justicia. Entonces, ayer justamente hablando con los magistrados de la Sala Superior, magistrado Felipe de la Mata y el magistrado Reyes Rodríguez, decíamos que es mucho trabajo, pero que es importante siempre considerar la posibilidad de hacer una apertura de todos los datos en versiones públicas. Así es, exacto. Para mantener a salvo los derechos relativos a los datos Yo diría personales. que el principio es, el Poder Judicial ejerce un poder público y todo ejercicio del poder debe ser absolutamente transparente. Ahora, lo decide en situaciones a veces privadas y a veces privadas con interés público, que no es lo mismo. Es decir, el divorcio de una pareja o un caso de alimentos o un caso de una situación íntima de una familia puede ser privado y no de interés público. Claro, no es lo mismo la vida privada de los Kirchner exactamente, que de Pepito Pérez. Exactamente. Entonces, el caso del gobernador de Michoacán, sobre la salud del gobernador de Michoacán hace unos cuantos años, se planteó un tema, bueno, ese es un caso de interés público. Sí. Entonces, aun cuando pueda haber datos privados en la justicia, si son de interés público, entonces sí hay que abrirlos. Pero si los datos privados no son de interés público, hay que reservarlos. Entonces, no es
toda la información puesta a disposición del ciudadano, porque el Poder Judicial debe velar también por la protección de los derechos de los justiciables. Sin lugar a dudas. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Bueno, pues ya estamos en este segundo segmento. Me gustaría conocer su opinión sobre una cuestión, don Germán. Precisamente en ese ámbito en el que podemos llegar a establecer ciertos límites en la apertura de la información y un poco también desde la perspectiva que estaba enfocando lo que nos contaba respecto de la importancia, digamos, de considerar como un organismo vivo a la sociedad, que tiende a tener sus propias mecánicas de procesamiento y por tanto requiere de información que puede ser de lo más diversa. Esa autonomía que se le concede precisamente a la sociedad para poder hacer uso libre de toda la información que produce el Estado, tiene particularidades en el caso del Poder Judicial y las hemos estado nombrando. Esas reservas, digamos, que protegen los derechos de terceros, etcétera, etcétera, tienen que estar, digamos, sistematizadas para precisamente ser accesibles, porque, decía yo, es un trabajo muy arduo, por ejemplo, preparar versiones públicas de todo absolutamente, ¿no? Si nos abrimos y empezamos a revisar toda la información que tenemos de nuestros archivos judiciales y nos damos cuenta de que la mitad de la información que está ahí contiene datos personales que deben de ser protegidos. Podríamos dejarle cierta libertad también a la sociedad como ese organismo vivo para que ellos de alguna manera discriminaran la información, ya no por iniciativa del propio Estado, o sea, el Estado no va a decidir qué información les da, sino que el Estado realmente va a estar atento a que cualquiera que levante la mano y diga, yo necesito esta información, esté disponible. ¿Es un proyecto viable? ¿Es posible? Por lo menos en el contexto colombiano, ¿cómo se ve esto? Bueno, lo que sucede es que yo puedo ir a un juzgado y pedir cualquier expediente, ¿no? El expediente del gobernador de Michoacán, si yo voy ahora, lo pido, me lo entrego. Y yo, si no tengo nada que hacer en la vida, me pongo a leer el expediente o tengo un gran interés en el expediente. Sí. Si pido ver una pieza en fiscalía que está en reserva de sumarial, pues no me la dejan ver. Entre otras cosas porque puede afectar toda la investigación, ¿no? Que puede ser que yo al ver la pieza, ¿no?, vaya y le diga a alguien, mire, están haciendo esto, modifique tal elemento material de prueba. Para que no haya coincidencia, sí. De manera que, voy a repetirlo, la justicia es pública desde que nació, ¿no?, con unas reservas también desde que nació, que son más que todo de carácter penal. Ahora, en el otro lado lo que hay es una protección de derechos fundamentales a la privacidad, etcétera, que tenemos todos los individuos, ¿no es cierto? Y eso no es en relación con la justicia únicamente, sino con todo lo que se llama el habeas data, ¿verdad? Así es. De manera que eso hay que cuidarlo, pero yo diría que... ¿No estaríamos frente a un escenario en el que precisamente aquel que vea vulnerados sus derechos debería de tener una reacción? Y la tiene, la tienen, efectivamente la tienen cuando se atenta contra el habeas data. Los ciudadanos, las ciudadanas tienen en todos los sistemas jurisdiccionales a dónde acudir. En el caso de Colombia, ante la jurisdicción contencioso administrativa, cuya cabeza, digamos, su corte de cierre es el Consejo de Estado. Allá van los ciudadanos a decir, me afectaron, ¿no es cierto?, en mi privacidad, en fin, distintas... Los derechos ARCO que se llaman en conjunto, ¿no? Correcto. Entonces, digamos que ese es un asunto. Ahora, lo que yo estaba sosteniendo antes es que si hay demanda por información, va a aparecer la oferta, ¿no? No es que, pero esa es como la ley de SEI en economía, ¿no? ¿Sí? Si hay una demanda, toda demanda crea su propia oferta, así es, ¿no es cierto?
por discutida que sea, ¿sí? No hay un economista que no sepa que ante la existencia de demanda, el espíritu keynesiano de los empresarios va a percibir la posibilidad de ganancia y va a producir información. Entonces, a donde nos devolvemos es un poquito a la información primaria, la calidad de la información primaria, etcétera, que cada día la tecnología hace más plausible la hipótesis de que sea de alta calidad y de que se produzca no como la producimos los ciudadanos desordenados, ¿no? Viene la declaración de renta, qué fue lo que gasté, dónde estaba aquel papelito, etcétera. Sino hay ya mecanismos de incorporación en tiempo real de todas las transacciones, etcétera, que hoy, y cuando al final quiero saber algo, simplemente hago un clic y eso me va a reportar, etcétera. Entonces, sencillamente son problemas de organización de nuestros estados latinoamericanos que con muchas diferencias, ¿verdad?, entre los estados y dentro de los estados, entre sus instituciones, tratan de hacer el mejor uso posible de la tecnología. Algunos un uso muy virtuoso. Le pongo el caso en Colombia, probablemente en toda América Latina, de las superintendencias financieras y bancarias. Una superintendencia financiera que no haga un uso virtuoso de la información está liquidada, ¿no es cierto? Verá bancos quebrarse y generarse problemas de corridas financieras, de quiebras, etc. Entonces, estas superintendencias, digamos, dependen de manera crucial de la tecnología. Entonces, la tecnología sencillamente se convirtió en un mandato, ¿no?, en relación con el uso que de ella debe hacer el Estado, que lo tiene que hacer también el sector privado. Si usted tiene una compañía igual a la mía, grosso modo, que hace más o menos lo mismo y usted usa tecnología, ¿sí?, y yo estoy con el lápiz y el papel, en poco tiempo usted me va a estar comprando a mí, ¿no? De manera que hay también allí los privados expanden la tecnología, ¿no?, y los estados en ocasiones dan saltos importantes en el uso de tecnología que hacen, digamos, más eficiente, más eficaz, más efectiva, si no es el sistema de basura que entra, basura que sale, porque también tenemos el problema en información del garbage in, garbage out, el GIGO que llaman, ¿no es cierto? Sí, es que es ruido al final de cuentas. Claro, entonces yo entro una cantidad de información que no tiene calidad. Entonces, digamos que el terreno donde estamos planteados en esto de justicia abierta es el general buena calidad de información primaria y la necesidad de incorporar la mayor cantidad de información posible de buena calidad. Ese es un problema. Segundo, la calidad de los datos además ya está empezando a ser reconocida como uno de los elementos más importantes del gobierno abierto. Claro, entonces, claro, es que la información tiene cualidades. Yo creo que hay 6 básicas para mi gusto en general, antes de que son: la información tiene que ser oportuna, ¿ya?, tiene que ser veraz, tiene que ser clara, tiene que ser concisa, ¿sí?, tiene que ser pertinente, ¿verdad? Digamos, por lo menos esas 5 fundamentales, habría otras 3 o 4 que se predican, pero... Una categorización muy acertada, entonces, diría yo. La segunda cuestión es, en el caso de la justicia, ¿no?, ¿cómo rinden cuenta los jueces? Porque hay personas que no distinguen entre la acción del Ejecutivo y la acción del juez. El juez no somete sus sentencias a la valoración del público, ¿verdad? Esa es una cuestión sui generis, totalmente. No, claro. es decir, no es como el legislativo. No es justicia plebiscitaria, no es Pilatos preguntándole a quién soltamos, a Barrabás o a Cristo. Esa no. Pilatos se lavaba las manos, los jueces no nos lavamos las manos, ¿no? Tenemos que tomar una decisión, ¿sí? Claro, y la decisión que tomamos la afrontamos, ¿sí? No la preguntamos, sí. Entonces es distinto. Pero yo leía justamente ayer que, por ejemplo, en Japón habían hecho un ensayo en el que habían incorporado jurados populares. Decían, fue un fracaso absoluto. Bueno, eso requiere un poco de tradición, es decir, el jurado es una institución que si no tiene su historia difícilmente logra implantarse. Es decir, creo que aquí en México ya hay en algunos estados que hay juicios por jurados, en Argentina, en la provincia de Córdoba. Juicios orales que les llaman. Sí, hay juicios con jurados, pero son, por ejemplo, en cuestiones de honor nada más, donde la valoración del juez podría ser un poquito excesivamente legal y el jurado podría dar un verdadero sentimiento de la sociedad con respecto a qué es una violación al honor o no al honor. Pero eso es, digamos, un mecanismo de legitimación más que sí, otra cosa, de justicia participativa también, porque el juez cede un poco su poder en carga de la comunidad.
Pero se han producido problemas. En el caso en Estados Unidos, en el tema de los juicios por jurados, a un jurado se le ocurrió durante las sesiones privadas de cerrado crear una cuenta en Twitter y exponer los hechos y generar un debate. Y entonces eso democratizó la decisión del claro, jurado. Lo cual es contrario al concepto del jurado. Eso no es una justicia abierta porque el jurado no es un investigador social que tiene que saber qué opina la sociedad. Él tiene que hacer valer su participación política en esa decisión. Él está invitado a ser independiente cuando vota como jurado. Él no puede sociabilizar la decisión. Por eso hoy en día está prohibido el mecanismo de que los jurados hagan cuentas en Twitter y debatan con otras personas el contenido de su decisión. Aunque en teoría el jurado es una especie como de muestra estadística. Exactamente, ¿no? de la sociedad. Colombia tuvo jurados. Yo, de hecho, litigué frente a un jurado en un caso penal en alguna ocasión. Sí. No era penalista, pero se trataba de un asunto social en el que fui llamado a intervenir, digamos. Eso se acabó, ¿no? Los jurados en un país como Colombia, imagínense la vulnerabilidad frente a amenazas de los narcotraficantes o de la guerrilla, etc. Entonces, y está el famoso caso de O.J. Simpson en Estados Unidos, que seguirá siendo en la historia un caso de cómo un jurado, porque el jurado lo que dice es not guilty, es decir, no hay evidencia definitiva en contra de esta persona. Pero cuando yo me voy a Twitter, lo que hago es paso de ser un jurado, ¿sí?, a ser un juicio plebiscitario, ¿no? O sea, al estilo de Pilatos. Entonces, el segundo gran problema es que la forma como la justicia se abre frente a la ciudadanía no es para sacrificar la independencia del juez ni la autonomía de la rama, sino para complementarla de alguna manera. Los datos estadísticos agregados le sirven a todo el mundo. Es decir, si yo no puedo publicar extensamente el caso de violencia intrafamiliar con abusos sexuales de un padre o padrastro respecto de su hija o lo que sea, pero en el agregado, sí, le va a servir a los investigadores y a la ciudadanía porque los agregados le van a dar estadísticas, le van a dar cifras, ¿no? Es decir, cómo ha aumentado o disminuido la violencia intrafamiliar con ese tipo de componente de violación. O puede haber el caso de subregistro, es decir, ha aumentado realmente el número de violaciones o lo que ha aumentado es el número de denuncias por violación, ¿no? Es decir, a veces hay casos de subregistro. Los investigadores trabajan con esas cifras, pero si no se las ofrecemos no podrán hacer el trabajo y no podrán hacer propuestas de política pública, digamos, no podrá haber participación ciudadana si no hay información. Y viene el último reto, que es la llamada metadata. ¿A mí para qué me sirve una gran cantidad de datos, ¿no?, si no lo puedo convertir en información? Claro. Información, dice alguno de los duros en la materia, es lo que hace la diferencia, tal vez Gregory Bateson. No, yo diría que el dato es el dato, pero claro, la información es lo que hace la diferencia. Entonces, si no trabajamos fuertemente en lo que llaman la metadata, es decir, en entregarle al ciudadano formas de trabajar con ese dato para convertirlos en información útil. Metodología de proceso, digamos, de alguna forma. Seguimos siendo completamente opacos, eso no es transparencia, eso es opacidad, ¿no?, con una gran cantidad de letras. Pedro, yo quería volver un minuto a tu pregunta inicial. Tú decías, ¿debemos esperar a que el ciudadano nos venga a pedir la información o debemos ser espontáneos en brindar la información? Y me gustaría hablar un poquito del caso de Brasil. Brasil es un país que tiene, a mi gusto, la justicia más abierta que existe en el mundo. Y es un país que no tiene ley de protección de datos personales. Y tiene una cosa muy antigua, una ley de habeas data, pero que es muy vaga. Entonces, en este momento tú en Brasil encuentras toda la información disponible. Tú puedes entrar a los sitios web de los poderes judiciales y entrar a ver todos los expedientes electrónicos con todo lujo de detalle, todos los expedientes, y puedes hacer búsquedas sobre esos expedientes. Hace unos años yo trabajaba para la OEA en el Instituto Interamericano del Niño y era el responsable de un proyecto de investigación sobre explotación sexual de niños y pornografía infantil. Entonces, usando esas características de los tribunales de Brasil, empecé a hacer búsquedas de casos reales de explotación sexual y, como mencionaba recién Germán, empecé a encontrar todos los elementos de la prueba, como una niña que estaba envuelta en un caso de explotación sexual y donde se pretendía condenar a un
un comerciante de estos que explotan a los niños. En el caso se narraba en defensa de ese hombre cómo había sido abusada por su tío, cómo había sido violentada en otras formas en su casa, sus historias de castigos. Entonces yo me empecé a encontrar con casos de personas concretas en situaciones íntimas de victimización disponibles por este estilo de apertura judicial. Indiscriminada. Indiscriminada, porque en Brasil prácticamente no hay ninguna reserva de ningún proceso. Es decir, hay un mecanismo interesante, ellos le llaman, si el abogado pide durante el proceso sigilo, que es la palabra en Brasil para secreto, reserva, el juez decide, este caso no va a estar expuesto en Internet. Pero eso hay una mínima proporción de casos donde los abogados hacen esa solicitud. Y además es muy raro en un caso penal, porque las víctimas no tienen una defensa, el que tiene defensa es el acusado. Entonces es muy raro que el Ministerio Público haga un pedido de sigilo con respecto a las víctimas. Entonces, tú tienes ahí un ejemplo. Brasil es un país donde la apertura es total, donde solo han reaccionado, por ejemplo, los juzgados laborales en forma colectiva, diciendo no vamos a publicar el nombre de los trabajadores que hacen acciones laborales contra la empresa, porque eso crea listas negras donde ese señor nunca más en su vida va a conseguir un trabajo porque es una de esas personas molestas que se dedica a ejercer al patrón. A ejercer sus derechos laborales. Entonces, ese es el modelo. Claro, probablemente haya mucha discriminación silenciosa en Brasil. Claro. Yo creo que ese es un modelo que debemos estudiarlo, tenerlo claro, pero mi principio sería toda la información que tienen los poderes judiciales, que no sea información sensible con respecto a las personas, debe ser puesta a disposición. Claro. Y la generación de versiones públicas hoy en día ya no es tan compleja porque los sistemas de manejo de causas nos permiten identificar claramente cuando un caso es un caso que tiene una alta probabilidad de contener información sensible. Sabemos la edad de los testigos porque están dentro del sistema de información, o sea, sabemos cuando hay niños, cuando hay víctimas, sabemos que una persona... Entonces, hoy en día si usamos la misma tecnología de información, podemos generar versiones públicas con una gran certeza y una gran velocidad. Y que contienen información útil. Y claro, porque la información útil es cómo los jueces ejercen su poder, cómo imparten justicia. Esa es la información que tenemos que abrir. Y tenemos que cuidar la información que hace a la vida privada de las personas que no la necesita, no está dentro del interés público del ciudadano. El ciudadano no tiene interés en esa niña en particular que yo vi cómo fue abusada por su tío y que eso la llevó finalmente a ser víctima de una red de explotación sexual. El nombre de esa niña no interesa. Lo que sí interesa es de que hubo un abuso doméstico, de que fue después explotada por una red de explotación y cómo el Poder Judicial remedió esa situación y cómo castigó a esa red de explotación sexual. Eso es lo que importa al ciudadano, pero tenemos que filtrarlo con tecnología, hoy en día mucho más posible. No tiene que ser una barrera a la apertura. No, y de hecho creo que las barreras, al final de cuentas, el cometido es echarlas abajo, ¿no? Buscar las soluciones a todos los problemas que en sentido pragmático se van poniendo delante nuestro y que no permiten precisamente ofrecer la mayor cantidad posible y de calidad de información, ¿no? La tecnología, como dice Carlos, ayuda crecientemente en eso. Casi que ya no hay nada que uno no pueda diseñar si especifica bien. Pero hay unas zonas de penumbra que sencillamente los abogados y los jueces convivimos con ellas de manera natural. Voy a poner un ejemplo. Yo debo resolver conflictos de competencia entre autoridades administrativas en Colombia. Entonces, si llega un padre que está disputando con su exesposa, ¿verdad?, o de la que está separado, un tema de un par de chiquillos y un adolescente que son sus hijos o lo que sea, y hay dos oficinas del gobierno que los pasan, digamos, la pelota de un lado a otro y no resuelven el problema, esos padres van a llegar a pedirle a la sala de consulta de servicio civil a la que yo pertenezco que dirima
rápidamente quién tiene que resolver el problema a esos ciudadanos. Entonces, yo voy a decir allí que Juan López y Josefa Jiménez, ¿no?, etcétera. Cuando vienen los nombres de los niños, yo pongo N.M, ¿verdad? L, etcétera, etcétera. Pongo iniciales porque protejo el nombre de los niños. Así es. Pero evidentemente quien quiera saber, pues sencillamente sabe que es el hijo de Juan López y Josefa Martínez. Entonces, hay zonas de penumbra, ¿no?, que son absolutamente inevitables, pero hay una actitud, digamos, en países como Colombia, que sí son, digamos, muy celosos del tema de habeas data. Hay una actitud de protección de los nombres de los niños, niñas y adolescentes. Digamos, en este caso es por principio, ¿no? Es decir, sería al revés de Brasil. En Brasil, si pido sigilo, pues lo voy a obtener, ¿no?, ¿verdad? Pero tengo que pedirlo. Si el juez no advierte que el demandante está pidiendo el sigilo, pues... Ahora, el nuevo juez, en el nuevo derecho, podría conceder el sigilo sin necesidad de petición de parte. Sí, de manera oficiosa, porque hay claro. derechos fundamentales en la Constitución que hay que proteger de los niñas, niñas y adolescentes. ¿Verdad? Que el tema, sí, hay zonas de penumbra porque hay principios constitucionales y justamente en esto, su profesión, Pedro. Los principios, ¿no?, que son una cuestión... ¿Cómo los balanceo? Es decir, ¿cómo Exacto. balanceo lo que decía Carlos ahora, esa es vida privada, o decía Pedro de los Kirchner? No, o sea, ¿cómo balanceo, sí, el derecho a la intimidad, sí, con el derecho que tiene la ciudadanía? En el caso de los Kirchner, creo que el derecho al honor, porque la intimidad la perdieron completamente. No, las figuras públicas Les quedaba no solo tienen honor, no tienen imagen, cero imagen, reducido la vulneración del honor y muy reducido la vida privada. La vida privada, por ejemplo, en el caso de California, que son los que más han trabajado esta jurisprudencia, las figuras públicas solamente tienen reducida la vida privada a su domicilio. Así es. Lo que no permite bajo ningún punto de vista la legislación de California son que las cámaras, los teleobjetivos, se metan en su casa para ver qué están haciendo dentro de la casa. Todo lo demás es público para las figuras públicas. Dicen es el precio que es el precio hay que pagar, ¿no? Y decir que no se permite es un decir. Es decir, lo que no se permite es divulgarlo, porque Exacto, la tecnología... ¿Hace cuántos años nos dijeron que un satélite podía tomar la placa de un carro, la fotografía? De una moneda, el ejemplo de la moneda. Sí, No, el ejemplo del escáner del aeropuerto que tuvieron que quitar porque sencillamente uno pasaba desnudo. Así es. Es decir, la transparencia en ese sentido es absolutamente inevitable, porque el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el desarrollo de fuerzas de mercado, etcétera, etcétera, la va a ir sacando al aire, de manera que hay que balancear muy bien qué es lo que queremos y con qué propósito, ¿sí?, cuando trabajamos en nuestras oficinas. Dirían que el juez tiene que hacer las labores de equilibrista. Sí, exacto, es un equilibrio. Hay un detalle más que quiero agregar. Perdón, Carlos, nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte bien. y volvemos en un momentito. Muchas gracias. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Bueno, pues ya estamos en la recta final de nuestro programa especial y bueno, el tema creo que se ha ido desarrollando de manera muy natural. Me gustaría hacer algunas preguntas. Carlos tenía... Una cosa sí, muy perdón, breve. sí, había quedado una cosa pendiente. El tema de las cierto, figuras públicas. Las figuras públicas son esenciales en la justicia abierta porque no cabe duda de que los ciudadanos tienen un interés legítimo y inexpugnable de saber cómo se han desempeñado las figuras públicas, todo el concepto anticorrupción. Y lo que quería mencionar es que Colombia tiene una sentencia, la Corte Constitucional, muy interesante que destaca en el contexto mundial. Ellos dicen que las figuras públicas no solo tienen disminuida su imagen, su honor, su protección del honor y su protección de la vida privada, tienen disminuidos todos sus derechos fundamentales, incluida, por ejemplo, la presunción de inocencia. Entonces,
ese concepto, es el que entró en la vida pública tiene que tener muchísimo cuidado porque el ciudadano está sumamente interesado sobre todos los aspectos de su vida. Entonces, el tema figuras públicas es esencial en la justicia abierta. La justicia no puede tapar nada que sea con respecto a una figura pública. Claro, en el doble sistema de valoración de la libertad de expresión opera de manera muy clara, ¿no? Hay interés público, personaje público, se reduce el nivel de protección. Exactamente. Claro. No, y al final de cuentas, digo, si el derecho no sirve para el bien de las mayorías, ¿para qué está? Sí, exacto. Eso es fundamental, esa idea. Pero bueno, la cuestión, digamos, más concreta que quería preguntarles es, dentro de esas experiencias internacionales en las que pues, ustedes han podido participar, ¿qué es lo más llamativo en el ámbito latinoamericano para la puesta en práctica de todo esto, que pues, es un nuevo paradigma, está en construcción y que al final de cuentas va a modificar toda la manera de entender la labor del Estado y cómo la percibe el ciudadano, cómo puede incidir en ella el ciudadano y de alguna manera empatar en nivel, digamos, de influencia, tanto de la participación como de la colaboración institucional? Carlos es el que conoce el panorama. Bueno, yo diría que no hay experiencias globales que se puedan mostrar. Yo no podría decir un país, bueno, el caso de Brasil, que mencionaba recién, una gran apertura, pero yo creo que requiere una reflexión muy profunda sobre cómo poner límites a esa apertura. No, sobre todo porque en el sistema interamericano, me imagino que cualquiera de estos hechos podría ser llevado ante la Corte Interamericana y bueno, fácilmente se ganaría. ¿no? No se llevan porque las víctimas son generalmente no son conscientes de por qué están siendo discriminadas. Es decir, tú vas a pedir un empleo, te dicen, no, mire, usted no da el perfil. En realidad miraron y estabas en la lista negra de personas que hacían juicios. Es decir, el hecho de que la persona no conozca la razón por la que la discriminan limita el acceso a la justicia. Entonces yo creo que el caso de Brasil es un caso que mismo Brasil está estudiando, hay un equipo trabajando en este tema de cómo ver, de reducir un poco ese nivel de exposición judicial. Diría que Brasil es el mejor ejemplo de que tecnológicamente la información puede ponerse a disposición. Los demás son todos destellos. Hoy mencionábamos en la conferencia el caso del Ministerio Público de Chile, un excelente sitio en disposición de información, datos estadísticos. México, un excelente desempeño a nivel de las instituciones federales, un muy pobre desempeño a nivel de las entidades federativas, quizá con la excepción de Nuevo León, en materia de datos abiertos, que sí tienen un esfuerzo muy grande. Yo siempre hablo del caso de Nayarit, un caso que hizo un modelo de protección de los datos personales desde hace mucho tiempo, que hoy ya se proliferó en varios estados, pero destellos, no algo que podamos decir, tenemos un país que está avanzando seriamente hacia la justicia abierta. El caso de Argentina está haciendo ahora un esfuerzo muy grande, pero encontramos unas diferencias entre provincias tremendas, provincias como Mendoza, que es una provincia muy abierta en la información, a provincias donde está prácticamente todo cerrado y solo con usuario y clave uno puede ver las cosas, ¿no? ¿Qué provincias son esas en el caso de Argentina? Bueno, el caso de Mendoza es una provincia muy transparente. Santa Fe, por ejemplo, es una provincia que es muy grande, muy relevante y que yo no puedo ver prácticamente ningún proceso judicial en la provincia de Santa Fe. Porque ese es un drama, es decir, también la tecnología con los nuevos sistemas de juicio en línea ha llevado al concepto de que yo accedo a la información judicial solo con mi usuario y mi clave y veo mis casos. Solamente. Entonces, eso, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, ellos lo instalaron hace tiempo, fui el primero en hacerme una cuenta de usuario, me la adjudicaron y pude ver todo lo que había que ver. Pero lo quise hacer en los tribunales de Nueva Gales del Sur, en Australia. Primero no me dejaban poner mi dirección real, yo no podía poner mi dirección en América Latina, entonces me rebotaba. Busqué una dirección en Sydney, puse la dirección, me la aceptó, entré. Tengo mi cuenta, pero no puedo ver nada, porque en ningún caso estaba asociado a mi nombre. Entonces, eso no es justicia abierta, porque yo tengo que poder ver los procesos no pueden ser ocultos. No digo toda la información sobre el proceso, pero el usuario estándar tiene que saber que el proceso existe, de qué trata, qué magistrado lo está tratando y más o menos cuánto tiempo ya lleva de actuación. Hay un conjunto de elementos mínimos que yo tengo derecho a saber de todo proceso. Ahora,
una cosa es puntual y otra cosa es que me den la base de datos de todo el Poder Judicial en mi bolsillo y me la llevo en una memoria. Ese es otro tema muy discutible y hay tribunales que se niegan y hay tribunales que lo dejan hacer. Un caso en Brasil, hay una empresa que se dedica con robots, tiene como 20 robots, todos los días descarga toda la información de todos los tribunales. Acá hay uno en México también que se llama el Buró de Informaciones Legales y ellos hacen sus negocios con esa información. Sí, claro, y hay empresas, Vilex, en fin, que son bases de datos que recogen toda esa información y la convierten en dinero. Y la convierten en negocios. Pero fíjese, Pedro, la paradoja. Si usted tiene un expediente electrónico, entonces usuario, password, etc. Pero si es de un expediente de viejo tipo, usted va al juzgado y dice, no, Pedro contra Carlos. Y se lo sacan y se lo entregan. Claro. Usted lo mira. ¿no? Y el electrónico ya no lo puede mirar. Acá sucede un poco lo mismo. Es una paradoja, ¿o no? Lo que hacen los litigantes es agarran el expediente y empiezan a tomar las fotos, ¿no? Sí, definitivamente. En el caso colombiano creo que ha habido como mucha más preocupación precisamente en el lado opuesto, ¿no? Tratar de proteger de alguna manera los derechos ARCO y un poco también me parece a mí que han ido como que adoptando de manera muy directa y abierta los criterios de la Corte Interamericana respecto de la cuestión de la protección de datos personales y los derechos relacionados con esto. Sí. ¿Cómo es en la práctica ya? No, eso es así, pero digamos eso no empece a que estemos empeñados en el tema de justicia abierta, porque eso no es, digamos, no es lo es principal, digamos, no es lo principal. Lo principal va a ser la cultura, la voluntad política, el entusiasmo con ser transparente en el sentido, digamos, esencial del término. O sea, que hay transparencias que son muy discutibles, ¿no? Es decir, por supuesto, estas compañías privadas, como las que menciona Carlos, la que yo mencionaba de Argentina, etcétera, van a recoger toda esa información y la van a poner, y probablemente van a tener páginas web mejores que las de algunos ministerios de justicia o algunos, digamos, sistemas judiciales. A mí me parece que el asunto más importante es actitudinal, digamos, pero para que eso se dé, hay que seguir trabajando en los bordes de cómo es ser transparente en el caso de los jueces. Fíjese que socializar eso, es ¿no? completamente distinto al caso del gobierno. Es decir, ¿cómo es transparente el ministro de Educación? Pues, ¿no? Todo, tiene que decir todo lo que está haciendo, ¿verdad? ¿No? Al fin y al cabo le pagan para que haga una gestión en un dominio específico que es la educación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántas escuelas? ¿Cómo son los sistemas de formación de maestros? ¿Cómo se evalúan las normales, digamos, que sale aquí en la prensa en estos días en México, etcétera? Pero ese no es el mismo caso de los jueces. Entonces, los jueces estamos aprendiendo en el camino y aprendiendo también de otras experiencias, ¿no? Cómo se hace transparencia judicial sin hacer un populismo plebiscitario del tema judicial, porque ese al final perjudica a toda la ciudadanía, ¿no es cierto? Es decir, uno puede ser fanático, digamos, de los juicios plebiscitarios hasta que el juicio plebiscitario le toca a uno. Exacto. Sí. Yo prefiero que me juzgue un juez que analice bien las pruebas, etcétera. Y que la muchedumbre sedienta de sangre, ¿no? Sí, claro. Aquí hay una cuestión que en México, y me imagino que en toda América Latina, sin lugar a dudas, casi meto la mano al fuego, la cuestión de los juicios paralelos ha influido de manera indirecta, negativa por lo general, a la apertura de la información. Porque de alguna manera dicen, bueno, pues es que la sociedad está juzgando paralelamente al juez y lo peor de todo es que a veces no coinciden los juicios, ¿no? Es decir, lo resuelto por la sociedad no coincide con lo resuelto por el profesional del derecho que se supone que imparte justicia. Y ahí hay una especie como de círculo que se tiene que cerrar porque el proceso precisamente del que nos hablaba Germán, que es un proceso de legitimación, es una actitud individual y social frente a la información que produce el Estado y que por tanto debe ser pública. Pues digo, es una cuestión muy relativa, ¿no? Al final de cuentas. Y en el caso de hablar, por ejemplo, de América Latina, creo que nos enfrentamos además a problemas muy comunes, muy similares en muchos aspectos. Yo no sé si la carga histórica al final de cuentas nos empuja en el mismo sentido y a la misma velocidad, espero que no, que esa es a la velocidad a la que finalmente se estrellan los llamados estados fallidos, ¿no? Pero, a ver, hay un asunto crucial. Los jueces tenemos que hacer tal esfuerzo, ¿sí?, por legitimidad, que precisamente los fallos de los jueces sean respetados. Es decir, los jueces no buscamos el aplauso de la sociedad.
buscamos el respeto por nuestros fallos. Claro. Y no se trata de tener jueces populares, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por eso el tema del manejo de medios, por ejemplo, es un tema que está en discusión en este momento. Si usted mira los códigos morales de los abogados de la España medieval, por ejemplo, están estudiados recientemente en una tesis doctoral de un juez colombiano. El juez tenía que irse de su casa al despacho y del despacho a su casa. Era prohibido al juez ir a sitios públicos, etc. Hoy eso no es posible, ¿no? ¿Cómo vería la sociedad un juez huraño que sale de su despacho y va a la casa? Ese señor no sabe nada de lo que está pasando en la sociedad, ¿verdad? Pero si ese juez va todos los días y se emborracha en el bar de la esquina, entonces, ¿cómo puedo confiar en ese juez? Entonces, hay una serie de asuntos, claro, ¿no? Digamos, de la posmodernidad y de la modernidad que están allí flotando en el ambiente, pero los jueces no estamos para ser populares, sí, los jueces estamos para que nuestros fallos sean respetados. ¿A quién respetamos? Por ejemplo, un padre de familia al que sus hijos lo consideran un hombre justo, ¿no? Resuelve un problema entre los hermanos y así yo quedé insatisfecho, creo, ¿no?, que mi papá, en su leal saber y entender, ¿verdad?, hizo justicia. Entonces, a la gente le interesa más la justicia procesual que incluso el resultado del debate. Por eso los juicios en audiencia y los juicios orales van en favor de la legitimidad de la justicia. Es decir, yo vi al juez cuando estaba allí, oí a mi abogado que habló, oí al abogado de la contraparte, etcétera, etcétera, el juez falló. Cuando el negocio estuvo 4 años por allá metido entre unos papeles, yo no sé qué pudo pasar en esos 4 años. Pero entonces, cuando estas sutilezas son las que yo quiero insistir, son las más importantes, porque de lo que se trata, ¿qué queremos los ciudadanos? Me despojo de la camiseta de juez. ¿Qué quiero yo como ciudadano? Porque yo soy juez, ¿sí?, pero soy un juez entre 50 personas que componen mi familia y yo pienso por ellos 49, ¿verdad? ¿Qué queremos? Queremos que haya una justicia respetable, ¿no?, que aparezca como respetable frente a la gente. Digamos que el fallo tenga la calidad de cara a la ciudadanía que le permita incluso contrastar los fallos de los medios, ¿no? ¿Sí? Los medios a veces son... aparece un caso, sí, y a las 7 de la mañana ya el periodista está fallando el caso sin conocer el expediente. Entonces uno como juez dice, pero este hombre es brillante, ¿no? Porque ¿sí?, no conoce el expediente y ya lo resolvió, ¿sí? Fácilmente. Claro. Sí. No, digo, al final de cuentas creo que estas cuestiones, y adoptando un poco su postura justamente con esto, yo diría que la propia sociedad es eso, es un organismo vivo y la información es lo que le permite irse transformando, ¿no? Entonces, en esa dinámica casi autónoma de transformación de la me pienso un poco evolucionista el día de hoy, ¿no? En el sentido de que al final de cuentas la evolución no es más que el aumento en complejidad de cómo se organiza la información, y algunos hablan de otras cuestiones que dicen la inteligencia no es más que precisamente la capacidad de procesar información, y así es como hemos jerarquizado a los seres vivos en este planeta. Pero bueno, pues nada, les agradezco muchísimo de verdad su participación en este programa y compartir sus experiencias. En tu caso, Carlos, creo que es muy dilatada, no hubiéramos podido ni siquiera mencionar el número de países en los cuales has tenido experiencia precisamente. Don Germán, también muchísimas gracias. La postura filosófica siempre ha sido mi debilidad, lo confieso, así que pues nada, y por supuesto gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa de Sentencias a Debate. Los invitamos a la próxima emisión. Muchas gracias. ...730 días transmitiendo contenidos especializados en materia electoral. Plataforma Electoral, 2º aniversario.